Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Es importante darnos cuenta de que nunca antes en la historia ha sido tan necesario y tan urgente el poder interceder por la familia. La palabra interceder va más allá de la oración. Es decir, aunque interceder es una oración, pero la intercesión es algo más, es algo de permanecer hasta poder encontrar la respuesta de Dios. Podemos orar por diferentes situaciones y son oraciones que podemos hacer por alguna situación o momento especial. Pero la intercesión es algo que va a involucrar la vida entera. Es decir, el poder permanecer en la presencia de Dios hasta poder escuchar su voz. Alguien podría decir, podemos oír su voz en la palabra. Por supuesto, definitivamente estoy de acuerdo. Sin embargo, esta palabra puede ser un rema a nuestro corazón cuando podemos experimentar por la obra del Espíritu Santo la dirección de Dios. ¿Cuántos matrimonios en el día de hoy se encuentran en graves aprietos? Los problemas. Generalmente cuando vamos a la boda, cuando nos casamos, vamos más sustentados por la emoción, por la pasión, que por el compromiso. Como alguien dijo por allá, estoy enamorado y voy a casarme, pero si las cosas cambian, pues no dudaré en divorciarme. Definitivamente eso no implica un compromiso, eso no es el matrimonio. Cuando uno le pregunta a la persona, como pastor le dice, ¿y por qué quieren casarse? Hasta el día de hoy no he encontrado muchos que estén conscientes del por qué se van a casar. Ellos creen que casarse es, es porque yo la amo, porque creo que nos entendemos, porque hacemos una buena pareja, porque tenemos algunas buenas ideas. Pero eso no es la razón bíblica para casarse. Para casarse está escrito en el libro de Malaquías, en Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, y todo tiene que ver con Génesis capítulo 2 y 3. Es decir, todo esto envuelve lo que es el matrimonio. La razón por la que nosotros nos casamos o deberíamos de ir a un matrimonio es para hacer una familia para Dios, para formar una familia para Dios. Y cuando hablamos de formar una familia, es una familia piadosa, una familia que honre a Dios y darle hijos a Dios, instruirlos en el camino de Dios. Esa es la razón por la que hacen. Pero ¿qué ocurre? Se casan y la primera decisión que toman, la primera, es no vamos a tener hijos hasta 5 años después. Y empiezan a evitarlos, de manera que cuando ellos quieren tener, ya no pueden. El pecado se genera ahí. ¿Por qué? Porque no nos casamos para disfrutar la felicidad. No, eso es algo que va a venir si vivimos bajo las reglas de Dios. Pero la decisión más crítica que toman ellos es sencillamente no vamos a tener hijos. ¿Por qué? Porque son muy costosos, porque es muy difícil, porque nos va a quitar el tiempo, porque no vamos a estudiar. Y todo se centra en decisiones totalmente egoístas. Quiero decirles algo, queridos amigos y hermanos. El matrimonio es algo definitivamente que es de bendición. Si no fuera así, Dios no lo hubiera establecido. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre solo es un animal. El hombre solo no tiene ningún propósito en la vida. El hombre solo no sabe cómo vivir. Él tiene algunas cosas y aspiraciones y no logra entender la realidad de lo que significa vivir en un hogar y en un matrimonio. La felicidad con los hijos. Todo el pensamiento de una persona soltera está basado en su economía y en su dinero, en sus propósitos, no en los propósitos de Dios. Y cuando él crea la primera pareja, le dice al hombre, mira, tú vas a gobernar, tú vas a tener la autoridad sobre todo esto que está aquí. Vas a ponerle nombre a los animales. Tú vas a tener esa autoridad. Y Dios se da cuenta que este hombre, él solo necesita algo.
Y Dios no puede ser ese algo. Dios tiene que darle ese algo. Voy a poner esa expresión, aunque se oye un poco extraño, pero esto es su esposa y Dios tiene que dormir a este muchacho para de adentro, lo que Dios había puesto adentro de él, de ese polvo, extrae, no sacó su costilla, sino extrae de su costado lo que ya había Dios puesto, el aliento de vida en ese lugar, y Dios lo pone para que este hombre pueda amar a su esposa. Una vez que él camina con ella, es la plenitud, es el complemento, ese es el matrimonio. El matrimonio lo hizo Dios, y el objetivo de Dios era que ellos fueran fructíferos, se multiplicaran y disfrutaran de la comunión con Dios y de todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Esto es el deseo de Dios y no ha cambiado en toda la trayectoria. Es decir, Dios es el que estableció el matrimonio, el hogar, el hombre y una mujer, porque los dos están establecidos de una forma natural para que puedan procrear una familia. Esto es el deseo de Dios. Se ha completamente pervertido ese concepto y ahora estamos viviendo en condiciones que jamás pudimos imaginarlo. Pero Dios va a tener que poner ese orden una vez más. Dios va a poner su juicio sobre aquellos que han querido pervertir esto. Yo quiero hablar acerca de ese compromiso. ¿Cuál es la razón por la que nos casamos? La razón es fundamentalmente por formar una familia. Y esa familia que camine para los senderos de Dios. El Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Todo el Salmo 112 es acerca de los hijos. Deuteronomio capítulo 6 es acerca de instruir a los hijos. Todo es, ¿por qué? Porque Dios quiere un pueblo que pueda permanecer con la presencia de Dios y poder transmitir eso hacia todas las demás naciones. Ese es el deseo. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo del matrimonio? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? Básicamente, casi en todo tiempo son aspiraciones totalmente egoístas. Y entregamos nuestros hijos a un kinder, entregamos nuestros hijos a una guardería. Eso no es tan malo siempre y cuando nosotros tomemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Esto es otra cosa. Le entregamos a estas personas que no sabemos quiénes son, les entregamos la responsabilidad de guiar a los hijos. Las escuelas están educando a nuestros hijos, pero les estamos llevando a ellos. Y ellos están recibiendo esa información. No solamente números, no solamente ciencia, sino también valores. Alguien dijo por ahí, si nosotros entregamos nuestros hijos a César, hablando del emperador romano, bajo esos principios, bajo esos lineamientos romanos, no nos sorprendamos cuando veamos a nuestros hijos vestidos de soldados romanos. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque hemos abdicado a la realidad, a la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Es muy difícil encontrar un matrimonio o unos padres que puedan instruir a sus hijos en la palabra de Dios a través de una forma constante, consistente y persistente. Y que esto pueda producir fruto. Cada vez estamos tan ocupados, cada vez estamos llenos de muchas actividades, aún dentro de la misma iglesia, pero hemos dejado de instruir a nuestros pequeños. Y ahora el mundo está tomando control sobre ellos. Y ahora ellos toman decisiones basadas en esa información. De manera que necesitamos entender acerca de poder reflexionar qué es el hogar, qué es el matrimonio y por qué Dios lo hizo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y traiga la revelación de lo que es el Evangelio. Que Dios te guarde. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.